Hola, somos Claudia y Arlene y en este podcast les vamos a presentar la información en español para tomar posgrados y becas en el extranjero y apoyar a estudiantes a acceder a los posgrados y dar a conocer el servicio de asesoría para aplicar a becas en el extranjero. Yo estoy estudiando en Arabia Saudita el doctorado en Environmental Science y Arlene. Hola, yo soy Arlene. Estoy estudiando mi doctorado igualmente en Pharmacy en la Universidad de Düsseldorf en Alemania. Y bueno, en general este contenido, este podcast es para hablar de cómo poder acceder a una beca en el extranjero o cómo poder estudiar en el extranjero diferentes tipos de posgrados o de oportunidades que se puedan llegar a dar. Y ahorita les vamos a hablar un poquito de cuál ha sido nuestra experiencia personal y qué tipo de camino hemos tomado para poder ahorita estar estudiando un doctorado en un país como Arabia Saudita o en un país como Alemania. Sí, bueno, en realidad yo estudié ingeniería en nanotecnología en la Universidad Autónoma de Querétaro en México. Y me decidí a estudiar esta carrera porque era muy dirigida como a la investigación, a la ciencia y porque tenía como un perfil muy multidisciplinario, o sea, tenía como biología, física, química y matemáticas, o sea, podía estudiar como todo a la vez, digamos, y por eso fue que me interesó estudiar esto. Y creo que desde siempre como que quise estudiar una maestría, estudiar un doctorado, y específicamente en el extranjero, como que cuando me di cuenta que el campo que a mí me interesaba está mucho más desarrollado en otros países comparado con México, que mi carrera en México estaba muy dirigida como al área de materiales y yo quería algo más dirigido a la medicina. Y esa fue como empecé a estudiar o a interesarme más por la ciencia. ¿Y tú? Pues mis papás son químicos y eso fue un factor para que me interesara en la ciencia desde que era muy chiquita. Pero yo me acuerdo que siempre quería ser científica, así, aun cuando ni siquiera sabía lo que significaba esa palabra. Sonaba bonito para mí. Pero, y estudiar en el extranjero creo que sí es como una pasión diferente, pero paralela, como una intención de conocer otros países y otras culturas. Y en algún punto se juntaron, ¿no? Hay como mucho ese turismo científico de ir viajando Sí, de y ir y conociendo, conocer. haciendo investigación. Y pues tuve la suerte, la verdad, que no tenía el planeado que funcionara así. Sí, pero entonces tu carrera, ¿qué fue lo que estudiaste? Mi carrera es químico farmacéutico biólogo. Estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro y pues yo elegí esa carrera porque me daba mucha curiosidad cómo funcionaban los medicamentos en el cuerpo. Y pues sí, llegamos a ver hasta nivel molecular y la verdad yo me quedo muy tranquila con el esfuerzo que hacen los científicos para los medicamentos. O sea que al final es un negocio y lo que sea, pero pues tener la accesibilidad a los medicamentos me parece muy bueno y pues sí, todas las cosas tienen como un efecto negativo en la vida. O sea, todas las cosas son un balance, ¿no? Como cosas positivas y cosas negativas, no hay como que solo puedas tener una de dos, aunque la gente quiere que todo tenga las dos partes, excepto los medicamentos. Los medicamentos siempre tienen que tener solo lo positivo. Y entonces en la Y carrera viste todo esto, como la parte buena y negativa de todo el área de medicamentos, ¿no? sí, la parte buena, la parte mala y la parte, o sea, la parte realista que se hace el mejor esfuerzo, como muchísimos estudios a diferentes niveles y pues en general son seguros para la mayor parte de la población. O sea, es como un balance entre seguridad y eficiencia que se tiene que alcanzar. Sí, o sea, Pero como el ahorita, objetivo es alcanzar una mayor eficiencia comparada con los efectos secundarios. ajá, sí, siempre tienen que tener mucho más eficiencia que los efectos secundarios y pues mucha gente habla de los efectos placebo, pero
también los medicamentos están testeados contra el efecto placebo, o sea, tienen que tener un efecto más. Durante tu carrera, ¿cuál fue tu primera experiencia como en extranjero? No precisamente en el extranjero, pero a lo mejor como dentro de mismo México, de que quiero ir a hacer un semestre a otro estado o lo que sea. O sea, en mi carrera hice 2 movilidades. O sea, en realidad la primera sí es importante. O sea, la primera vez que fui fue a tomar un curso de inglés a Canadá con mi hermana en 2012, o sea, tantito antes de entrar a la universidad. Pero esa Okay. era la primera vez que viajábamos solas, la primera vez que, pues sí, que viajábamos solas y significaba una cosa grande en nuestra vida, ¿no? Así como hacer algo más independientes y con más libertad y de tomar nuestras propias decisiones y de hacer lo que quisiéramos. Entonces ¿Y era como cuánto la tiempo fue prueba. en este curso? Un mes. Fue un Okay. mes, pero pues fue un ambiente muy multicultural, que hicimos muchos amigos. Y entonces, no sé, siento que esa fue como la primera puerta que me abrió las puertas de verdad hacia el extranjero, como que me di cuenta que no había tantas diferencias entre las culturas o entre los países, como que todos al final somos seres humanos y tenemos el mismo corazón en general. Y pues así como podías estar en México, podías estar en otro lugar. Y después de esa, pues ya estaba en la universidad, hice una movilidad de España a Santiago de Compostela con una beca de la SEP, muy buena beca que me alcanzó para vivir todo el tiempo que estuve ahí. ¿Cuánto Y tiempo estuviste? estuve 6 meses. Ok, Seis un meses semestre. Ujú. en la Universidad de Farmacia, donde también me di cuenta como eso de farmacia y cosmetología está mucho más desarrollado en Europa en general. Y pues ¿Y sí, me qué gustó te mucho. parecieron las clases comparadas con las de México? O sea, ¿te pareció más difícil? ¿Te pareció que estaba como al mismo nivel? ¿O cuál fue tu experiencia? Mm, me pareció que las clases, o sea, en realidad, cuando me iba a ir a España, no tenía resultado de la beca. Entonces, al momento que yo metí mis materias, había una materia muy difícil que todos los mexicanos me dijeron así como, no la tomes porque está muy difícil, todos reprobaron y así. Pero a mí me daba como curiosidad. Y yo dije, no, pues si me van a dar la beca, pues al final en la beca, en la universidad, en la UAC daban una beca, pero si no, si reprobabas tenías que regresar el dinero. Entonces, al final, como esa beca no me la dieron, pues yo dije, pues voy sin beca, me voy a arriesgar, voy a tener la oportunidad de tomar esta materia que a mí me interesaba mucho. Y creo que si no tienes nada que perder, pues eres más libre, ¿no? De tomar ciertas decisiones. Y Claro, y tomé esa además materia. pues tu objetivo era ir a aprender pues lo máximo, ¿no? Entonces, aunque sea que estuviera difícil, pues ya te arriesgas. Sí, sí, pero sí creo que mucha gente, o sea, sí me tocó ver que mucha gente no iba a estudiar, ¿sabes? O sea, no sé Sí, si pues hay de lo es. todo. Sí. Y yo creo que sí estudiaba y sí salía también, pero no, como un balance intentaba llevar. Creo que más enfocada a estudiar, pero sí salía también. Sí, o sea, Y también cuando vas a estudiar en el extranjero, obviamente una parte importante es como salir a conocer. A lo mejor no eres ese tipo de persona que le gusta tanto la fiesta o lo que sea, pero pues si tienes la oportunidad de viajar, por ejemplo, en Europa, que digamos que las distancias entre países son cortas, pues vale la pena como ir a visitar otros lugares, otras ciudades. Y también, o sea, como por la parte de convivir con personas de otra cultura, o sea, si te vas a ir a vivir a España, pues tratar de convivir con españoles, ver cómo viven o así, ¿no? O sea, además de la parte obviamente académica, que es importante, pero también como que englobar toda la experiencia de estudiar en el extranjero es como todo. sí, con sus ventajas y sus desventajas. Sí, hacer Exacto. como muchos amigos, comer otra comida. Entonces esa fue como tu primera experiencia como académica y desde ahí como que te nació la idea de estudiar un posgrado en el extranjero. Un posgrado en el extranjero. O sea,
la realidad por la que me llamaba mucho la atención los posgrados era porque yo admiraba a muchos profesores en la universidad que habían hecho un doctorado en química orgánica. Y yo decía así como, tengo que estudiar un doctorado en química orgánica para ser como ellos. Era como mi inspiración o motivación o... Sí, eso. Y hacerlo en el extranjero, pues, ¿por qué no? O sea, básicamente era el mismo esfuerzo aplicar en México que aplicar afuera y hay que arriesgarse, como dirías tú. Claro. Y, y entonces durante la carrera solamente te fuiste a España. Y también hice una movilidad nacional a la UNAM, que también fue una experiencia. O sea, creo que me costó más trabajo adaptarme a Ciudad de México que a España, porque en España era ¿Y un por qué? lugar, una ciudad chiquita y Ciudad de México es un monstruo. Está enorme y muy diverso, muy open mind. No, eres una persona más y que nadie le importa tanto a tu vida. Sí, Entonces, o sea, sí, comparado con Querétaro, pues la Ciudad de México es enorme. sí, ¿Y, y cómo le hiciste entonces para estudiar en la UNAM? O sea, ¿fue también con una beca o cómo fue? para irme a la UNAM me dieron dos becas, una por parte de Santander, de Movilidad Nacional, y otra por parte de la UNAM. Mi profesor José Luis Medina era para hacer la tesis con él, entonces aproveché también como para conectarme o no sé, para hacer mi tesis en la UNAM, que pues es otra experiencia de hacer la tesis afuera, siento, de Querétaro, o bueno, sí. Y estas dos becas y la beca que tuviste en España, ¿cómo fueron los requisitos? O sea, ¿qué te pareció? ¿Que ve que era muy difícil acceder a ello? ¿O que, o cómo fue como tu experiencia en el proceso como de aplicación? El proceso de aplicación, creo que hasta la fecha he visto como las becas son más o menos los mismos requisitos o las mismas procedimientos. O sea, normalmente lo que yo hago es como checar con mucha anticipación antes de que salgan, o sea, porque se repiten como cada año, cada semestre o algo así. Entonces, como ver más o menos los requisitos y irlos preparando. Y es básicamente como la carta de motivos, como tu currículum y algunas cartas de recomendación. Pero creo que para esas de la movilidad, casi que creo que la universidad solo me propuso, ¿cómo se Ok. llama? Sí, como que te postulan la misma Sí, la universidad, tú universidad vas. me postuló y Ajá. ya dependiendo de mis calificaciones o algo así, ya me lo daban. Ok, entonces no era tan difícil en general, o sea, porque como dices, como que siempre las becas se van repitiendo y los requisitos en general son los mismos, ¿no? De que tus cartas de recomendación, en general te piden tus calificaciones o como cosas que son bastante sencillas, pero que pues sí tienes que preparar con cierto tiempo, ¿no? Sí, sí, y pues el tener la posibilidad de tomar esas becas me parece muy valioso porque te hacen más ligera tomar una decisión, ¿no? O sea, prácticamente solo tienes que aceptar tomar el riesgo de que te rechacen, ¿no? O sea, porque muchísima gente que yo conozco, así de no voy a aplicar porque qué tal que me van a rechazar. Yo, o sea, pues sí, tal vez sí, pero yo apliqué a millones y me rechazaron de millones, pero también me aceptaron en muchas. O sea, Y justo cuando te fuiste a España, hubo más personas como de tu salón o de tu generación o tu carrera que se fueron contigo a España o te fuiste sola. yo me fui sola. Yo me fui sola. Y te da miedo, o sea, como que todo el proceso de irte sola o como que estabas más emocionada o qué te decían tus compañeros, porque supongo que hay unos que siempre les da miedo y que siempre es como de, ay, ¿cómo te vas a ir? O sea, o por qué o para qué te haces la vida difícil si aquí puedes estudiar y ya listo. Sí, o sea, muchas personas de mi carrera, no, más bien de mi universidad, se habían ido a España antes,
como 2 años antes y luego como un año antes y luego como un semestre antes. Entonces por eso sabía lo de las materias. Y me acuerdo, o sea, yo la verdad no me quería ir a España, me quería ir a Australia, o sea, ese era mi sueño, la verdad, todavía es mi sueño, como ir hacia Okay. Australia. Pero en ese momento, o sea, no encontré materias para mi carrera y la opción B o C era como Estados Unidos o Canadá porque sentía como tener el currículum en inglés o tomar clases en inglés me iba a dar otra experiencia y en ese momento no se dio, pero una amiga me dijo, o sea, no es solo ir a estudiar, ¿no? O sea, ve, vive la experiencia y ya luego ves a dónde te lleva la vida. Y Sí, entonces ese es un buen consejo. me fui, sí, también con mis papás me apoyaron muchísimo, como que ni me dio tiempo de pensar lo del miedo. Sí estaba como emocionada y al mismo tiempo como un sentimiento de que no sabes, o sea, tal vez de incertidumbre, no como miedo, pero como que no sabes ni qué va a pasar. Si no Lo sabes qué esperar, ¿no? desconocido. Sí, Pero creo que algo importante es como que ese miedito que tienes, porque obviamente es algo desconocido, algo que no has hecho y algo que no sabes qué esperar, porque obviamente no sabes si te va a gustar dónde vas a vivir, no sabes si te va a gustar la escuela, no sabes, pues básicamente nada, ¿no? O sea, obviamente has escuchado de otras personas, pero en realidad nada te consta. Pero igual cuando te da miedo, creo que es importante como que, así como tú dijiste, como pues aplica a muchísimos lados y el miedo pues a que te rechacen, pues ahí está. Igual cuando te vas, pues hay miedo, pero pues igual lo haces, ¿no? O sea, igual sí, todo lo haces a lo mejor con un poquito de miedo, pero lo haces y pues las cosas tienden a funcionar. sí, y sí creo que esa es como la diferencia entre los que aplicamos y los que no aplican. O sea, Sí, solo justo. aplicar con miedo, hacerlo con miedo, ir con un poco de miedo, intentar hacer de tu miedo un poco más tu amigo, no sé. Sí. Y bueno, justo cuando tú y yo nos conocimos, como que nos conocimos en la UAC y en la universidad, y fue cuando como que nos dimos cuenta que teníamos como interés en común, ¿no? Como que una perseguía una carrera en la ciencia y, y también como estas ganas como de estudiar en el extranjero. Sí. ¿Tú cómo te sentiste con el miedo de irte al extranjero? ¿Cómo fue tu experiencia? La primera vez que yo me fui estaba en quinto semestre de la universidad y conseguí una beca por parte del gobierno federal para estudiar, digamos que un como semestre, un curso de profesionalización, que en realidad era como hacer un internship y tomar cursos como de, em, sí, cómo ser profesional en general, cómo hacer project management y esas cosas en Estados Unidos. Entonces me fui a Washington, D.C. Un semestre. Y esa era la primera vez que yo me iba sola, en general, en toda mi vida, que me iba al extranjero y que yo salía como de mi casa porque pues yo en la universidad vivía con mis papás y todo, ¿no? Y, y creo que tenía más emoción que miedo, o sea, justo incluso cuando apliqué, como que mis compañeros me decían como, ¿para qué haces eso? Como que, porque digamos que esta beca a lo mejor no tenía tanta relación con mi carrera, porque no era como de nanotecnología, era pues una cosa externa y como que no entendían como por qué, ¿no? Y también creo que es importante que una de las razones a veces no solamente es como la parte de que, ok, voy a aprender algo de mi carrera, sino que pueden ser otras razones, puede ser eh, como viajar, puede ser como vivir otras experiencias y en mi caso pues tuve la oportunidad de trabajar en una organización no gubernamental con la que todavía como que tengo muy buena relación. Pero pues sí, o sea, como que era la primera vez que yo me iba sola y me fui hasta otro país y entonces como que sí tenía un poquito de miedo porque no, a ver, no sabes qué esperar y obviamente también como hacer como todo tu día en otro idioma,
creo que me daba un poco de, no de miedo, pero como de curiosidad cómo iba a ser, porque yo ya tenía digamos, un buen nivel de inglés, pero igual como que nunca te sientes seguro de que sí voy a Sí, poder y que todos me entiendan y que cómo hacer tu vida completamente en otro idioma, ¿no? Pero en general como que fue una muy buena experiencia y de ahí como que me dieron las ganas como de, oh, ok, a través de becas se puede viajar y a través de becas pues aprender muchísimas cosas, o sea, no solo como de tu carrera, sino como que de mil cosas que puedas tener interés. Y, y pues sí, o sea, cuando yo apliqué, ni siquiera, o sea, obviamente tenía ganas, pero ni siquiera como pensé que iba a ser seleccionada, ¿no? Porque era como una super beca en la que nos pagaban como esta escuela, podías trabajar con, ya sea como con organizaciones no gubernamentales o o en el Senado en Estados Unidos, o sea, como donde te tocara, pero pues había como programas muy padres y obviamente es una beca en la que aplican muchísimas personas y wow. entonces pues yo no sabía ni siquiera si me iban a seleccionar o no, pero igual lo hice y, y estuvo como muy padre. Y ya después de ahí como que, pues te digo, como que me nació el interés y ya durante la carrera pues apliqué igual como para una beca de estudiar idioma, que me fui a Canadá a estudiar inglés también, con otros tipos de programas, como con cursos de emprendimiento. Me fui a Argentina, me fui a Estados Unidos, me fui a Stanford y como que haciendo diferentes cosas siempre. ¿Esos Y eran de emprendimiento en Argentina y en Stanford? ajá, también hay, o sea, este tipo de becas en las que te ofrecen tomar como una conferencia. Estas están muy padres porque puedes ir a una conferencia en el extranjero y pues pueden ser de diferentes temas. Hay de que, en mi caso, a mí, porque me interesaba mucho como el emprendimiento y el emprendimiento social, pues como que empecé a irme por ese lado y fui a Argentina a una conferencia y como que fue una experiencia muy, muy padre. Y en México también, o sea, había un como tipo programa que era un programa conjunto entre el ITAM y la Universidad de Stanford, en el que como que líderes o como líderes estudiantes de estos dos países se juntaban y nos daban como conferencias y hacían un proyecto durante creo que 6 meses. Entonces tuvimos una conferencia en el ITAM, en la Ciudad de México, y una conferencia en Stanford. Y también como que fue una experiencia muy padre porque pude conocer a gente de Estados Unidos, y a chavos mexicanos que hacían cosas completamente diferentes a las mías. Y finalmente hacer como un proyecto en conjunto. Y y por este lado de que me fui como metiendo al emprendimiento, también empecemos a participar con un proyecto que teníamos una compañera y una doctora de la UAC, y empezamos a meter como este proyecto a concursos. Y estos concursos, uno de los beneficios es que a veces te llevan a, a concursar y a viajar a otros países y a otros estados. Y igual fuimos a presentar este proyecto a la Ciudad de México. Nos tocó ir como al Senado en la Ciudad de México y, y en una de esas que ganamos un concurso de emprendimiento sostenible para la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos. Nos llevaron a Texas y presentamos en Texas nuestro proyecto. Y en esta conferencia, que era como una conferencia de em, como Green Energy y Green todo, había un profesor investigador de la Universidad de Texas que le interesó nuestro proyecto y nos ofreció ir a la Universidad de Texas a, um, con nuestro producto a caracterizarlo y a conocer la universidad y que viéramos si nos interesaba hacer un posgrado en la Universidad de Texas. Y la verdad es que como que ahorita lo pienso y
y como que todas estas cositas se fueron dando como de poquito a poquito, ¿no? Como que apliqué una beca y luego de ahí conocí a alguien que me invitó a hacer otra cosa y como que poquito a poquito como que se te va abriendo las puertas, pero creo que la clave como es intentarlo, ¿no? O sea, si yo hubiera dicho desde el principio que decidí irme a Estados Unidos como no, ni me la van a dar, ¿para qué aplico? Pues nunca se hubiera dado nada. Sí. Y está padre. Oye, Arlen, ¿cuáles son las diferencias entre aplicar a las becas de emprendimiento y a las becas de ciencia? ¿Y cómo las encontraste? Las de Mm, emprendimiento, sobre todo porque no tengo idea, pero puedes compartirnos de las dos. Creo que las becas de ciencia un poco, o como, digamos, como de muy aplicado a lo académico, es que se fijan mucho a lo mejor en tus calificaciones a veces, y eso a veces porque a veces les interesa mucho que hayas tenido experiencias, o sea, que hayas hecho Ah, sí, sí. prácticas en un laboratorio Mm, o que hayas ya participado en un proyecto con tus profesores, o sea, aunque sea en tu misma universidad, no importa, pero como que muestres interés, ¿no? Y las becas de emprendimiento les interesa un poco más como que tus actividades extracurriculares. A lo mejor no es como que les interese que tengas 10 perfecto en todo, en todas tus calificaciones, pero les interesa mucho que muestres como esta parte de que, ok, yo soy voluntario en una asociación en sí. tal, o como yo he organizado conferencias, o me gusta aprender como autónoma, sí, de forma autónoma, cierto tema, ¿no? Y también como que hay muchas oportunidades, si tienes una idea de un proyecto que te gustaría desarrollar, hay este tipo de concursos en el que te ofrecen financiar tu idea o financiar un proyecto y a veces ni siquiera tiene que ser un proyecto que ya hayas probado ni nada. O sea, nada más es si tienes una buena idea con respecto a cierto tema, ellos te ofrecen como el desarrollo de esa idea. Y pues sí, como que la mayor diferencia es como el perfil que te vean. Sí, es como más enfocarse como en el leadership, ¿no? O sea, y en la Sí, exacto. proactividad, como también sientes como soft skills, ¿no? Sí, exacto. O sea, como que justo cuando te hacen entrevistas de este tipo de becas, te preguntan como cuáles han sido como proyectos que has organizado o cuáles consideras que son tus características de líder o como este tipo de características más enfocadas como a hacer una actividad. Y en la parte como académica, cuando obtienes una beca para estudiar cierto tema, es más como que cuál es tu interés hacia el tema o cuánto tiempo dedicas a estudiar el tema o cuál es como la profundidad con la que sabes, no sé, cierto tema, ¿no? Y Parece muy interesante toda esa parte que combinas como la ciencia y el emprendimiento. ¿Cuál nació primero en tu corazón o cómo fue que se te ocurrió meterte más en el emprendimiento? ¿Tienes como de dónde crees que se originó? em, creo, o sea, primero nació como la parte de la ciencia porque obviamente mi interés nació por estudiar una carrera científica, pero creo que cuando lo padre de ir a la universidad es que te vas dando cuenta qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan. Y justo como en el desarrollo de estudiar la universidad me di cuenta que, ok, sí me gusta la investigación, sí me gusta la ciencia y lo académico, pero también como que me llenaba mucho esta parte de saber que contribuyes de una forma positiva en otras partes de Sí, pues como la sí, aplicación ajá, como en el un mundo área más real. aplicada, digamos, porque obviamente la ciencia, hay ciencia que es aplicada, pero que obviamente Sí. toma muchísimo tiempo, y el área como de emprendimiento, que como que es una parte mucho más rápida y que puedes ver resultados más rápido. Entonces,
como que me gustaba esta parte de, ok, tengo esta idea y cómo la desarrollamos y como que todo es muy, muy ágil. Y además como que la parte de emprendimiento social en la que tiene un impacto positivo, que no solo es como el generar dinero, sino que también es como generar dinero con un propósito y, y Ahorita lo dejaste un poco en pausa con la maestría y el doctorado. em, creo que sí, porque finalmente que una maestría o sí, pues un posgrado como que toma mucho tiempo, especialmente como ahorita en el doctorado que tienes que tener como tu proyecto muy tuyo, o sea, que tú diriges básicamente, como que obviamente tienes que dedicar una cierta cantidad de tiempo que es muchísima y también como tu energía pues va más dirigida a esa. Pero creo que siempre como que está como esta parte que te gusta tener como actividades en paralelo o al menos a mí siempre me ha gustado como tener actividades como en Mm. paralelo y y entonces todavía como colaboro con esta organización y de repente como que hacemos conferencias en línea y puedo como compartir un poquito de esta parte y también ahorita como que estoy en un curso tipo de data science en el que en el que propósito es hacer un proyecto como de data science dirigido a tener una aplicación del punto de una aplicación como real que beneficie a cierto sector. Wow, qué interesante. ¿Ahorita sientes que estás haciendo algo en paralelo? O sea, ¿es esto de data science? Sí, Ajá, va. o sea, eso es lo que estoy haciendo como en paralelo. Sí, me Y leíste la bueno, mente. también como que esta idea que tuvimos tú y yo de hacer como un contenido, como de, eh, pues sí, un contenido para poder apoyar como a esta gente que le interesa estudiar un posgrado, que le interesan como este tipo de experiencias o de becas, o sea, ya sean nacionales o internacionales. Y, supongo que esto nació también porque lo discutimos tú y yo de que a veces como que se te acercan y que te dicen como que no sé por dónde empezar o cómo lo hiciste tú. Y pues, Sí, o sea, creo que siempre es bueno como que ayudar a la gente a sí. a Y que tener, alcance sus sueños. y tener el contenido más accesible y que ahorita ya tenemos como la tecnología, herramienta y Sí, no hay justo. distancias. Sí, justo porque nosotras pues estamos en diferentes lados del mundo. O sea, tú estás en Arabia, yo estoy en Alemania y la gente que nos pregunta a veces está en México y ¿Qué palabras usarías para describir tu experiencia en el extranjero? creo que la palabra que me representaría sería retador. O sea, todas las experiencias que he tenido han sido bastante, pues sí, retadoras. O sea, cada una ha tenido su cierto nivel de dificultad porque te tienes que adaptar y eso. Pero al mismo tiempo, pues ha tenido muchas satisfacciones como personales y profesionales y académicas, obviamente. ¿Y tú, cuál sería tu palabra? Mi palabra sería misterio, más o menos por las mismas razones que tú. Siento que tienes que ir redescubriendo todo lo que está a tu alrededor, así como desde tus rutinas hasta crear nuevos amigos, familia, comida, hobbies. O sea, a veces sentía como que era como yo cargando conmigo misma, ¿sabes? Así con mis herramientas, no sé. No Sí, creo encontraba que como en qué anclarme. O esas cosas normales que en México siempre tienes, como pues al menos siempre tienes a tu misma familia y a tus mismos amigos o a tu misma comida. Aquí muchas veces lo único que yo tenía era yo. sí, o como que al mismo tiempo no sabes, cuando vives como en una zona de confort, no te conoces tanto a ti mismo, ¿no? O sea, no sabes como qué te gusta tanto porque nunca has tenido que pensar como, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, simplemente como descubrir como tus hobbies o qué te gusta o qué no te gusta
afuera de tu zona de confort, creo que es muy interesante porque finalmente te terminas de conocer a ti mismo. Sí, y además siento que también te permite como reconstruirte o reinventarte, cambiar las cosas que tal vez no te gustaban o adaptar ideas de otros países que te parecen o te hacen más sentido. Y eso también es una de las cosas buenas que tiene, Sí. desde mi punto de vista. ¿Y tú te imaginabas estar donde estás ahora? No, jamás me imaginaba estar en Arabia Saudita. Cuando pensaba cuál era lo más lejos que podría llegar desde México, era como Japón o Europa, así como toda esa parte entre Europa y Japón nunca la había considerado, pero ha sido una buena experiencia. ¿Y tú? No, tampoco. Y justo, o sea, aunque Europa, digamos, y México, obviamente la cultura es diferente, pero finalmente como que es considerado Occidente, ¿no? Entonces, también como que tenemos muchas similitudes, tipo en cultura, en religión y así, como que hay muchas cosas que son similares, pero nunca me imaginé estar en Alemania simplemente por el idioma, o sea, como que siempre mi idea había sido, ok, si me voy al extranjero voy a ir a un país que hable en inglés, donde me pueda comunicar 100% en inglés, que no tenga ningún problema. Y finalmente terminé en Alemania, que obviamente la burocracia la tengo que hacer en alemán, que todo, contratos y todo es en alemán. Y pues no, nunca me lo imaginé, pero la verdad es que ha sido como una muy buena experiencia y me ha gustado mucho vivir aquí. ¿Y cómo lidias con esa parte del idioma? ¿O qué te pareció? ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Como what? Em, sí, porque finalmente yo había vivido en Italia y en Francia, que son países que tienen, digamos, más similitudes con el español y que pude aprender como muy rápido. Y el alemán, pues no, o sea, el alemán sí fue como, ok, tengo que invertirle mucho más tiempo para aprenderlo, pero finalmente como lo hago, pues como que poquito a poquito, o sea, tampoco me estreso de que quiera ser profesional en el idioma en el día uno, o sea, también como la ventaja es que yo trabajo completamente en inglés, entonces, pues poquito a poquito. ¿Y tú cómo lo haces como con el idioma y con, finalmente porque la cultura es también como muy diferente, ¿no? Sí, la cultura es muy diferente, pero la parte del idioma todos hablan inglés. De hecho, casi todos o un buen porcentaje de los árabes estudian en Estados Unidos y sus escuelas de inglés son tan buenas que todos hablan inglés súper bien. Entonces, por esa parte no tengo problema, pero por la parte de la cultura y la religión, o sea, sí me he tenido que meter como más a investigar, a conocer, porque pues me da mucha curiosidad, la verdad. Hay mucha gente aquí que ni se entera, así como cuáles son, cómo funciona la religión o algo así, pero a mí me moría de curiosidad, así, qué hacen y por qué funciona así. Entonces me metí a estudiar esa parte para sentirme un poco más cómoda o en paz conmigo misma más que nada, porque no me gusta tener cosas que no entiendo cuando me dan curiosidad. Y también la parte de la cultura siento que es parecida a la mexicana, como más cálida, alegre, relajada, pero sí Pero en creo algunas que, sí, pero partes creo que pues cuando escuchamos como de, em, en general como países árabes o como incluso países, ciertos países asiáticos, creo que siempre nos imaginamos que las culturas son completamente diferentes. Creo que a mucha gente le da miedo irse como eh, a países árabes o a países asiáticos porque no se imaginan ni siquiera cómo es la vida, ¿no? O sea, como que todavía como Estados Unidos, Europa, como que dices, ah, pues, o sea, como que ahí voy a encontrar algo de similitud. Pero creo que países árabes y países asiáticos, como que a la gente le da un poco más de miedo lo desconocido, ¿no? sí, o sea, la verdad yo llegué sin expectativas aquí y de hecho por el clima yo siempre me imaginaba que la gente se iba a vestir como en Acapulco, ¿sabes? Así como más relax, más hippie o algo así. Y así pues, así tenía alguna ropa, ¿no? Y cuando llegué, o sea, habrá el calorón que sea, pero la gente siempre estaba súper bien vestida, súper bien maquillada, súper arreglada, digamos. O sea,
sí procuran como mucho esa parte y pues esa fue para mí una parte que me sorprendió mucho desde que llegué y poco a poco he ido adaptando porque sí me gusta, por ejemplo, los árabes invierten muchísimo dinero en masajes o en faciales o de irse en café con las amigas y siento que como mexicana como que no lo tenía tanto, así como masajes cada mes, pues no sé, yo no. Igual habrá otra parte de la población que sí lo hace, pero yo no. Y estoy intentando así como su idea de riqueza o de abundancia o de usar el dinero de caro o barato es muy diferente. Y Y pero tú sí recomendarías como a la gente que se vaya a estudiar a Arabia. yo se recomendaría, pues, no a todos claramente. O sea, porque sí creo que tienes que ser como un poco más abierto y un poco más abierto mentalmente y estar como dispuesta a recibir y aprender de otras culturas y al mismo tiempo como ese sentido de adaptación porque sí puede ser muy difícil. O sea, a mí sí me costó como trabajo estar tan lejos. O sea, yo estuve en Europa, pero estaba cerquita. Si quería ir a México, pues ya ahorita me voy. Pero aquí es más lejos y el vuelo está más caro. Entonces, es como un factor que creo que afecta más que la cultura en sí, por ejemplo. Sí. Bueno, de hecho creo que tocas un tema muy importante que después podemos hablar como que más a profundidad, pero es como qué tipo de características deberías de tener y creo que una de ellas es la adaptabilidad, ¿no? Como que ser muy receptivo y que puedas adaptarte a diferentes situaciones, a diferentes culturas, a diferentes personas y también pues que seas como muy abierto en general, ¿no? Sí. Pero después podemos hablar de eso. Y bueno, pues eso es de lo que les queríamos hablar hoy, que en general es de cuál ha sido como nuestras experiencias para llegar a donde estamos ahorita, que es estudiando un doctorado en el extranjero, en países completamente diferentes, que Clau está en Arabia Saudita, yo estoy en Alemania, y justo como em, introducirles como esta idea de que pueden acceder a este tipo de becas, de programas, em, que después podemos hablar como más a profundidad. Pero pues si alguien tiene una duda o como un, un interés por esto, como que sigan escuchando este contenido. Y síganos en nuestras redes sociales. Ok. Y bueno, también cada capítulo queremos recomendarles cierto tipo de becas para que vayan y las chequen y que se vayan dando una idea y que quieran aplicar. Y la recomendación que yo tengo hoy es la que yo tuve para la maestría, que se llama Beca Erasmus Mundus. Esta beca te cubre completamente el estudio de tu maestría en un país europeo. Este tipo de programas son programas multinacionales, entonces tienes que estudiar al menos en 2 países, que normalmente el mismo programa ya te lo da. De programas hay programas de todo, hay programas, o sea, el que yo estudié fue de nanomedicina, pero hay programas de agua, de política, de diferentes cosas, hay toda una lista que pueden checar y los requisitos básicamente es que tengas experiencia en el área en el que tú te quieras desarrollar, que tengas un buen récord académico. Obviamente los requisitos varían de programa en programa, pero en general es eso y te dan manutención, te dan dinero para tu vuelo del país de origen hacia Europa y te cubre completamente como la colegiatura, digamos, del programa. Y la beca que yo les quiero recomendar es la de la maestría. Mi universidad se llama King Abdullah University of Science and Technology. Se abrevia KAUST y es más conocida así. La beca también es toda incluida. Todas las personas que son aceptadas tienen la beca. Así que lo único que tienes que hacer es ser aceptada. Básicamente es como elegir algún profesor que trabaje en tu área de interés y de ser posible contactarlo antes. Y
También es una beca completa, incluye todo desde el vuelo de México, el trámite de la visa, un vuelo a México al año y como un pago mensual, y incluye el hospedaje, y pues aquí no hay mucha necesidad de usar transporte externo porque vimos en un campus universitario y aquí está todo cerquita. Yo me muevo en bici, así que no hay muchos gastos de extras, solo considerando la comida. Perfecto. Entonces, pues cada capítulo vamos a estar viendo más becas y hablando como que más de nuestras experiencias y de, bueno, más de temas que les interese saber a la gente que quiere escuchar este contenido. Y si entonces si tienen alguna duda o alguna pregunta o algún tema del que les gustaría saber más, pues nos pueden escribir directamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Clau. Entonces nos vemos. Bye. Bye.